Ahora sí, amigos y amigas, como no podía ser de otra manera, en medio de un entorno folclorístico, musical, quizás dentro de un hueco, una cápsula que hicimos acá en La Culturosa, tenemos nada más ni nada menos que a Lucas Jaubet de Hojas por el Barrio. Fuerte el aplauso. Hojas por el Barrio, gran banda que principalmente Diego siempre trae, siempre comenta sobre discos, sobre canciones. Y te tenemos acá, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Y estoy congelado o No, no? no, estamos bien, estamos bien. Gracias Ahí. por la invitación y bueno, la primera entrevista desde que salió nuestro nuevo disco. Bien, ok, ya vamos a llegar al disco nuevo. La idea de esto, como hicimos con los amigos de Recreo Uruguayo, es pasar el disco entero, que hoy en día, viste cómo es que se consume la música, que a veces es uno o dos temas, tenés que ir fijándote cómo lo publicás, como cosa. ¿Cómo te llevas con esta manera de sacar música, de editar música? Y nosotros últimamente estuvimos haciendo, después de la pandemia, sacamos como, déjame hacer la cuenta, 7 simples. Ok, son un montón, es un disco. Es un disco, sí. Sacamos 7 simples porque, bueno, había sido lo de la pandemia, se habían ido los 2 guitarristas de la banda. Sí. Ingresaron músicos nuevos, empezamos a aprender otra vez todas las canciones, regrabamos las canciones como clásicas de la banda y las empezamos a sacar de a una, como empezamos de cero, no de cero, pero viste como que es un volver a empezar, ¿no? Pues ya la guitarra te cambia el sonido de la banda. Sí, sí. Igual uno de los chicos que entró era fanático de la banda, o sea, iba al res y todo, o sea, le encantaba, es re músico y como que no le costó casi nada. Empezó, me acuerdo que uno de los primeros ensayos en mi casa, así, vamos a tocar los temas, y los tocaba, ya todos. Listo. Sabía más que yo. Bueno, listo, ya está. No me enseñás cómo es este. Sí, posta, yo no me lo acuerdo. O sea, a mí me pasa también que hago canciones y se las paso a los músicos y ya. Después me dicen, ¿en qué está? ¿Qué sé yo? No me acuerdo. No me acuerdo qué tonalidad está, pero bueno. Sí. Sacamos 7 simples como para relanzar la banda. Sacamos 4 simples para relanzar la banda. Después sacamos 3 simples más que están incluidos en este nuevo disco. Que también llevó un montón de tiempo grabarlo, producirlo, maquetearlo. También por una cuestión también, como que éramos un nuevo grupo que se estaba conociendo. Y además, bueno, ya estamos grandes, tenemos menos tiempo para dedicarle a la banda. Más que menos tiempo, menos posibilidad de coincidir. Exacto. ¿Viste? A veces coincidir es lo más difícil. Sí. Es simple, pero es muy difícil. Es simple, volviendo, parafraseando. Tienen que juntar 5 y lo hacen, sí. Poner un horario, a ver en qué horario nos juntamos. Sí. Y le debe pasar muchas veces de que no solo tiene que ver con una cuestión de la vida de uno, sino bueno, otros proyectos, otras cosas que van haciendo en el camino. Bebés, prácticamente. Claro. Hay bebés. Claro. Y eso cambia todo. Pero igual de a poquito lo fuimos haciendo. Yo en un momento, al principio arranqué re manija, quería tener una agenda. Bueno, vamos a respetar la agenda, vamos a hacer así, vamos a llegar. Después vi que era todo un caos y que era peor. Y dije, bueno, listo, la rompí la agenda. No hay agenda. Vamos a ir haciendo el disco como podamos hasta que lo terminemos. Y me preguntan, ¿y cuándo sale el disco? No sé. Qué loco, ¿no? ¿Cuándo lo terminemos? Claro, tal cual. Qué loco, porque ustedes tienen una reconfiguración de la banda. Ustedes vienen de a principio de los 2000, ¿no? El 2002, 2003, sin más. Éramos rolingas. Venían con esa música. A veces nosotros charlamos acá y lo marcamos como pre-cromañón, post-cromañón también, Sí. porque también tiene que ver mucho con el sonido de lo que salió después. Pre-El Mató también, que también marcó un antes y un después. Y cómo era en esos momentos hacer música acá en La Plata y cómo cambió eso. Sí, cambió muchísimo. Cuando empezaba a tocar, yo llegué de Junín y fui a la Facultad de Bellas Artes. Sí. Me anoté en música y no sabía en qué anotarme, me anoté en guitarra, porque era lo único que sabía de música, tocar un poco la guitarra. Pero cuando vi que era todo partitura y todo clásico así, me pasé a composición, que era más difícil todavía. Así que ese fue mi aprendizaje en la música.
Pero nos juntábamos los peorcitos, ¿viste? Los que les gustaba el rock. Claro, Nos claro. sentábamos sí, atrás de todo y nos empezamos a juntar ahí se armó la banda. Claro. En la clase de composición al fondo. Como diciendo, estos chicos, si no Mientras- arman una banda. Sí, mientras sonaba Eric Satie, nosotros Claro, estábamos sí. Te hablaban de autores. hablando de, Claro, de Black Crowes. Claro, sí. Viste que es cosa muy de facultativo, ¿no? De que llega un punto en el que se hace un abismo entre medio y decís, Y bueno, fue- ¿qué es lo que sí. estoy apuntando? Sí, la música clásica nos enseñó como, bueno, esto es inmenso y es para atrás, es Claro. infinito, no sé. Bueno, infinito no, pero bueno, es largo. Y Hay gente pero que nosotros estábamos interesados en la actualidad nosotros, ¿viste? Claro. Queríamos hacer rock Y en ese momento, ¿cómo era la escena? ¿Qué había? ¿Qué sonaba? yo llegué y era, bueno, chico de pueblo que llegó acá, no entendía nada, pero los primeros recuerdos que tengo de antes de Cromañón éramos todos rolingas, Ujú. flequillo, pañuelito y nada, juntarnos a la esquina a tomar cerveza y tener problemas con la policía, básicamente era eso. Y sí, Sí, tal cual. esa era la música. Se vivía así, esa era Éramos la muy manera. chiquitos y bueno, estaba también todo el estallido del 2001, porque entre Cromañón y el Claro, estallido del 2001 fue todo el tiempo un estado de sitio ahí medio, mi vieja re preocupada todo el tiempo, teléfono público con ficha, mami, estoy bien, qué sé yo, y hasta el otro día no se enteraba lo que Exacto. pasaba, nada. Me pararon en la calle, así me palparon Documento todo el tiempo, contra sí, me pared. acuerdo el día del estallido del 2001, del diciembre, me frenaron, yo tenía barba, pantalón roto, el pelo largo, Regalado. Señor, ¿qué hace me acá? va a tirar una molotov en cualquier momento, dije. Usted, señor, ¿qué hace acá? Y ahí, en medio de esa... Y escuchamos eso, Guasones, Rolling Stones, mucho Calamaro, que también los Rodríguez era como la banda rolinga de España. Qué loco lo que pasó con los Rodríguez acá en nuestro país, ¿no? Sí. Qué fuerte. Sí. Primero que Calamaro les tuvo que ir a enseñar lo que era el rock and roll, discúlpeme. Tuvimos que mandar uno de acá para que Sí, vaya. y Ariel Roth, y Ariel Roth, por Ariel supuesto. Roth, sí. Pero cómo atravesó generaciones, ¿no? Sí. Porque uno a priori cuando habla con un montón de bandas, los Rodríguez no aparecen como una referencia inmediata, pero mucho de ese germen, mucho de ese rock and roll de los 90 fue permeando. Y fue- No está valorado Andrés Calamaro. No. No. Así como debería. No, pero él tampoco quiere estar en ese lugar. Bien, me gusta Por esa eso idea. bardea tanto. Sí, ¿no? Se corre Sí, del lado sí, políticamente sí, correcto. Se pone ahí a tirar piedra. Mire, muchachos, yo voy a pasar imágenes de Me todo. encanta, Me chupa un huevo, dice Calamaro. Calamaro fue uno de mis inspiradores a cantar. Ujú. Para empezar a cantar. Era Calamaro, tenía los libritos de las canciones. Los ¿viste? toca y canta. Sí, tenía el de los Rodríguez y el de Calamaro, el de Alta Sociedad y el de los Rodríguez. Ya con eso aprendí a tocar la guitarra y cantar, así que. Ya era un montón. Sí, Y ahí en esa época también vos escribías, ¿de dónde salían Sí. las letras? Sí, escribía, pero cuando hicimos el primer hojas, que éramos el grupito ese del fondo de la facultad, Sí. que empezamos a hacer trabajos prácticos que eran grupales, pero siempre en los trabajos prácticos había que hacer música atonal, qué sé yo, y nosotros nos poníamos a tocar riff de guitarras y empezábamos Sí. Y como yo no sabía tocar tan bien la guitarra como ellos dos, como Lucho y Mario, yo terminaba cantando, que tampoco era cantante, Sí. pero afinaba y tocaba muy bien la percu, el bongo, era muy bueno rítmicamente. Y Contener ellos- el tempo, ¿no? Sí, pero les hacía arreglos, todo, les cerraba las vueltas, todo, como con el bongo. Ujú. Así que empezamos a ensayar así, entre pausas del trabajo práctico, entre uno que no llegaba más, o post trabajo práctico. O no, directamente no hacíamos el trabajo práctico y nos poníamos tres. El trabajo práctico es como una mierda. El trabajo práctico como algo que estaba ahí, que vemos, después Bueno, vemos. A ver y si- ahí empezamos a tirar cover de Calamaro y de los Stones. Igual yo era un poco más heavy metal que ellos. Ellos eran los dos Rolling Stones. ¿Qué? ¿Venías Yo Sepultura, venía, sí, Pantera? yo Hermética, ¿no? Hermética. Hermética, ok. Sí, Hermética. Bien. Alma bien fuerte. áspero, muy difícil. Sí, me gustaba eso. Y los Guns, los Piojos, ¿viste? No entendía nada, escuchaba mucha cumbia, muchísima. Ujú. Era como el trap hace unos años, Sí, que sí, era una sí, sí, explosión. La cumbia villera era la otra explosión. Lo Así contracultural, Sí, digamos, sí, esa, sí. esa cuestión. Sí, como que en el interior se escucha mucho más la cumbia que cualquier estilo. ¿Te acordás del primer show?
Sí, fue en un parripollo. Hermoso. Hermoso. Como Ya, que- ya con que no lo hayan detenido en el primer show ya me garpa a mí. Ya Como que el parripollo vieron hasta de las 9, 10, 12, 11 y media. ¿Acá en La Plata? Sí, en 8 y 44. Ahora hay una colchonería. Hay camas y eso. Bien, hay que hacer Una placa, hay que no, poner una claro, pará. El Buenos Aires Tour, La Plata Walking Tour, tenemos que pasarlos por allá con un contingente No, fui a cantar y me puse una gorra de lana rosa, no sé por qué. No había nadie que te quede. Esas apretadas. así. Hermano, no va. No, nadie decía nada, éramos muy chiquitos. ¿Sí? Bien. Nos dieron papa frita, pollo, todo. Creo que nos pagaron, re bien estuvo. Mira, Re el bien. que estaba operando el otro día tuvo su primer show y le pagaron con un pacho y una coca, así que Bueno, ya, no bueno, papa bien. frita. Un montón. Ya sos músico profesional. Y nada, fueron 8 temas ahí, que los temas los hacía Mario, que era el guitarrista de la banda y el que más o menos armó la banda. Como que dijo, bueno, vos tocá, él nos empujó. Fuimos a ensayar Alto San Lorenzo. Yo recién llegaba a La Plata, no conocía nada. Íbamos. Y las primeras salas de ensayo fueron Los Hornos y Alto San Lorenzo, así de una. Fuimos para los barrios de una. Claro. Y ensayábamos ahí en unos garajes, no me acuerdo las calles. Pero bien, bien. Sí, bien barrial, rolinga, y salimos a tocar, tocamos como 2 veces en el 2002, y en el 2003 tocamos 10 veces y ahí nos separamos. Ok. Dejemos esta parte. Eso fue antes del Cromañón, todo eso. Eso fue pre-Cromañón. Dejemos esta primer parte. Para resumir Sí. todo, es pentatónica de blues todo el tiempo. Y a la mierda. Sí. Y nos miramos, cerramos el Sí, coso sí. y va, dale que va. No existía el indie. No. después, y bueno, ese es un desarrollo muy lindo que vamos a charlar después de las primeras 3 canciones. Vamos a abrir como abre el disco, lo vamos a pasar derecho de una. Abre con Botellas, Sintonizar y una nave. Después Sí. vamos a ir charlando más sobre estas canciones nuevas. Dale. La idea es que podamos escuchar el disco entero y que los que estén del otro lado lo puedan disfrutar también. Amigos y amigas, esto es lo nuevo de Hojas por el Barrio, en vivo y en directo a través de Radio Centella. Siempre hablamos que las bandas a la hora de improvisar y esas cosas por ahí toman un riesgo, ¿no? Que para el que lo escucha hace mucho tiempo. Y poder encontrarte CDs, canciones, no sé, videos, porque por ahí se lanza de una forma u otra, y que siga manteniendo la esencia con el pasar del tiempo, es difícil. Yo, qué sé yo, a mí me gusta ver eso en la banda, que si tiene una identidad que la mantenga en el tiempo, después puede meter otros estilos, puede meter otras cosas, pero que la esencia va siempre para el mismo lado, ¿viste? Y vos Así escuchás estas 3 canciones y es, este es solo con el bar. Te vamos a bajar el dueto con Trueno. No va. no entra por ese lado. Ay. Bueno, que nos quedamos en el Hojas que en su momento llegó a las puertas de sí, entre el 2001 y 2004. Estábamos hablando fuera del aire también que mucho de lo que perduró después de esa época es previo también. Nosotros lo marcamos como un Cromañón antes y un Cromañón después porque Sí, cambió sí, mucho es la verdad. escena. Es verdad, sí, cambió todo ahí. ¿Y ustedes cómo fueron cambiando con esa música que cambiaba también? Y yo mucho no lo percibí así como que no era una banda que... Era más un juego en ese momento la banda. Claro. No habíamos grabado nada. Si tocábamos o no tocábamos me daba lo mismo. O sea, estaba bueno tocar obviamente, pero no estaba tan a la búsqueda de tener una agenda de las fechas y todo eso. Sí. O sea que por ahí no me afectó tanto, pero sí vi el cambio, noté que cambió un poco. Sentí que, o siento ahora, que desde lejos, mirándolo para atrás, Sí. como que lo que era la movida rolinga, que duró esos 15 años, 10 años, y tuvo un cierre ahí. No es que se terminó, pero bueno, se terminó eso de la bengala, Claro. del agite al máximo, ¿viste? ¿Viste? Ya empezó, ya después de eso ya no te dejaban fumar adentro de los bares. Ujú. Bueno, bengalas no te dejaban prender adentro de los bares. Sí, el tema de menores y no menores. Menores, puerta de emergencia. Pero yo me acuerdo que entrábamos a unos lugares entrábamos a unos Eso te iba a preguntar, ¿has Entramos a tocado? unos laberintos. El viejo areté. Sí, el sótano del viejo Bareté. Era una locura. Sí. Bueno, hay otro lugar que se llamaba el Pasillo de las Artes, que también También. era todo largo, pero tenía unas partes estrechas.
Pero si estabas en el fondo y pasaba algo en el medio, los que estaban para el fondo no había escapatoria. Claro, no, por supuesto. Igual fuimos a México el año pasado. Sí. Fuimos a tocar, pero fuimos una noche a un lugar a tomar una cerveza que nos llevaron, que se llamaba la... Ay, no me sale, pero era un lugar que había sido una clínica, Ok. pero muy vieja. Centro de salud. Centro de salud. El centro de salud. Bueno, llamamos centro de salud, vamos al centro de salud, dale, vamos. Qué sé yo, entramos así, pum. Tipo un palacete así por afuera, pero muy venido a menos. Dejen las camperas acá, qué sé yo, pues entramos. Y empezó, pum, para abajo, una escalera caracol así, entramos para abajo, y unas cavernas eran como, y todo con todo así, ¿Dónde lo metimos? Ahí no había salida, no había escapatoria de nada. Y en la ciudad que hay terremotos. Claro. Sí. Hubo que pero reaprender también esas llenísimo, cosas. llenísimo. Y en el centro, o sea, un barrio bastante cheto, así, paquetón. Sería como un Palermo, una cosa así de allá de México. Me re sorprendió eso. Me hizo acordar un poco al Varieté. Yo no sé, pero hasta hace un tiempo funcionaba una sala de ensayo que también era un sótano. Ahí Estaba vamos. cerca de 60 y 13, 59, 60 por ahí. Y entrabas, y ni bien entrabas, era una Sí, había escalera lugares caracol. medio claustrofóbicos. Sí. Sí. Que, claro, podía pasar muy mal. Eso se terminó y empezaron. A ver, viste, todos hicieron reformas, puertas de seguridad, cerveza en vaso de vidrio no, el vaso de plástico, la botella no te la damos más. Empezó a cambiar todo y también empezó a cambiar un poco la movida. También murió Ricky. Claro, sí. 2001, 2002. 2002 creo que murió Ricky también. Sí. Como que terminó, viste, la movida rolling y punk al mismo tiempo se fue cerrando, o al menos cerró esa etapa que fue la más fuerte. Después obvio que continuaron todos. Capaz que no se escuchaba en esa época el término indie. No, que era la vendría música después. alternativa. No, Música claro. alternativa le decían. Pero yo, qué sé yo, algo que yo creo, ¿no? Que de ahí en más, como que todo el estereotipo también fue un poco bastardeado y se le cayó a los rolling, a los punks. Sí, éramos cuando lo no peor. había Eran parias, claro, digamos. no había una cuestión de clase, de por qué. O sea, en cualquier lado ibas a cualquier lado y era igual, no era porque estábamos acá en el Varieté, te lo podías encontrar en Palermo. Sí. Fue una cuestión política que ningún intendente quería comerse ese moco y empezaron a trabajar. ¿Sí? Claro. Lo que no habían hecho antes. Claro. Ahora no. Ahora tenemos que laburar. trabajar. Sí, claro, se nos va a complicar. ¿Cómo calmamos a estos chabones ahora? Exacto. Las primeras experiencias en estudio fueron por aquella época, fueron un poquito más para acá en el tiempo. Después del parripollo o antes del parripollo. No, de Parripollo no habíamos grabado nada. No, de la primera grabación fue 2000. Te puedo ayudar acá con 2006, data que tengo de la 2005 hicimos una Centella. maqueta porque ahí yo tuve mi primer compu 2005 que eran esas compu que así tipo Sí, el Soundforge. CPU, sí, era un programa de esos Soundforge o Nuendo creo que era, Claro, pero enchufaba por el enchufecito conectado El a la auxiliar. línea derecha. el mini plug de adelante frontal, ahí enchufaba un micrófono y con eso grabé las maquetas Qué loco. Qué época. y sonaba como Cero pasado por ahí por grabé cosa. las primeras maquetas que eran 5 temas, eran con video, nos pasa lo mismo, no sé qué hacer, estoy en casa solo y pagar los impuestos. Bien. Esos 5 fueron las primeras maquetas. 2005. Y ahí con eso armé la banda y dije, bueno, che, rearmé la banda, porque era la banda Rollinga que se volvió a armar con Lucho y con Mario y Gastón, que era el bajista. Él era de Alto San Lorenzo, por eso se llamó la casa de él. Y buscamos un batero, que era Marce, que ya tocaba en bandas un poco más alternativas. Ujú. ¿Y qué más? Todo por ahí por Sí, esa después se nueva- fue Gastón, entró mi hermano, qué sé yo, y ahí grabamos las primeras maquetas, que fueron 2007 y 2008 grabamos maquetas, Ujú. y 2009 grabamos el disco. O sea que grabamos 3 maquetas o 4, porque también grabamos una con un micrófono así como esto. Así, Toma un de solo- aire. Toma de aire. Hicimos 4 maquetas del disco, y la quinta fue el disco. O sea, 5 veces grabamos el disco, el primero. Claro. Ya lo tenían reaprendido, me imagino. Lo teníamos reaprendido, pero no teníamos en claro cómo había que sonar. ¿Cómo es eso? Y no sabíamos, o sea, le dabas play, así suena, como viste cuando Claro. la primera que te escuchás la voz. Capaz que si había una
acople en el medio ni te enterás. No, te y dicen, tampoco no, tiene sabíamos. los armónicos y qué sé yo, vos decís, no, pero qué sé yo. ¿Siempre producidos por ustedes? Sí, básicamente, bueno, todo el empuje viene de parte nuestra, pero también estas maquetas las grabó, una la grabó Yaman Herrera, una maqueta que se llamaba Yaman Session, Ujú. y después grabamos con el hermano. Bueno, pero ya había esa... Pero bueno, grabamos con él el disco, Juan Pablo. Con Juan Pablo grabamos el disco y antes maquetas con un amigo siempre, ¿viste? Una maqueta la grabamos con Fermín, que es el actual guitarrista de Ojo. Cada vez que trae una historia sobre una banda platense, Diego, vemos que el baterista de tal toca con tal, el guitarrista de tal toca con Sí. tal. Hay como una especie de, más allá de la escena propiamente dicha, hay una cuestión de apoyarse mucho los unos con los otros Sí, y sí. ir grabando todo Es un juntos. entramado así social que somos como lo que estamos. Claro. Siempre están meten mano. Es así. Pero bueno, en esa época me acuerdo, así como recuerdos de la época, Sí. que vi Señor Tomate Sí. en un lugar así como re grande, con una pared re grande atrás, blanca, no había escenografía, no había luces, o sea, había 2 luces y una proyección así toda atrás y toda la gente estaba con sombreros, era como estar en En una performance. sí, era como la Factory de Andy Warhol. De Andy Warhol. Sí, esa época. era Claro, así. sí. Yo me sentía así. Esto es o sea, la música era toda disonante, con guitarras, como unos Te gatos. sentías viendo la Velvet Underground en el Sí, 68. y no la conocía la verdad. Después la conocí. Esto es, claro, es esto lo que estaba viendo. Esos videos del 68. ¿Qué te pasó cuando encontraste a la Velvet? Me encantó. Es No lo podía creer. Digo, esto es buenísimo. Esto es increíble porque es como. Son cosas grabadas como un ensayo, ¿viste? Como tomas calientes, ¿viste? Empiezan a tocar y graban y ya está. No es que graban por separado y después lo procesan. No hay ningún proceso de nada. Vamos con lo que suena acústicamente desde los equipos y las voces todas oscuras, así, las letras, toda la estética. Hay una anécdota del segundo o tercer disco de la Velvet que el técnico dice, dejó los auriculares y dice, bueno, cuando termine me avisan. Porque era uno haciendo Bueno, con un chelo haciendo pero la Velvet, nota. claro, tenían instrumentos clásicos. Pero la Velvet fue la primera banda de rock alternativo. Claro, si se sí, quiere. sí. Porque en ese momento, en la década del 60, estaba toda la movida Flower Power de moda en Los En Ángeles. San Francisco, en la otra punta, San Francisco. y esto metido en un sótano, Sí. nada que ver. En una ciudad que no tenía tradición de rock o de cosas. Y después estaba toda la movida de Londres, Liverpool, bueno, los Beatles, los Rolling Stones, todos que ya eran una industria cultural Exacto. en Inglaterra. La famosa invasión Y inglesa. nada, en Nueva York era ahí como una ciudad grande, pero también su exponente era Lou Reed, que era un drogadicto bisexual que andaba por las noches. Hermoso. La tenemos a Vale de otro lado que y fanática. andaba ahí viendo qué podía hacer, ¿no? También Warhol también otra. I waiting for my man. Estaba esperando su hombre. Sí. Nada, los vio, se enamoró, bueno, hicieron. Vengan, yo los voy a hacer grabar, qué sé yo. No sé si Lou Reed tendría. Creo que hacía jingles. Lou Reed ya trabajaba en un estudio donde hacía jingles. jingles. Sí. Ya era músico y todo, pero le dije, vamos a hacer una. O sea, la Velvet Underground ya existía. Le dijeron, a usted le falta la sensualidad de una mujer. Y le puso a Nico, que era una modelo neozelandesa. Alemana. Sí, Sí, era dinamarquesa, no sé, era nórdica, una rubia que apenas hablaba inglés, como que tampoco era norteamericana, Hermosa. ¿viste? Con un acento todo exótico era. Unos cachivaches tocando ruido, otro que tocaba el violín muy bien, que era ese chabón, Cage. sí, era discípulo de John Cage, que era músico de la vanguardia neoyorquina de la música clásica, ¿viste? Era una cosa intelectual. Con Andy Warhol, que era diseñador gráfico, pero también de los mejores artistas del momento. Con una banda de los Rollingas de ese momento serían. Y una modelo dinamarquesa cantando, ¿viste? Y se hizo toda una cosa exótica. Y no sé si fue un éxito eso en ese momento, pero. No, pero sí marcó marcó- un hito. Marcó un claro, hito y sí. se diferenció de los Beach Boys y de los Beatles de una. Yo creo que ahí nació la música independiente, alternativa y bueno, dentro del rock, ¿no? Nació ahí con ese disco. Yo siempre El disco de la banana. Claro, exacto.
yo siempre menciono que cuando éramos jóvenes, el indie alternativo era el otro yo era como el Sí. que impuso ahí un lugar que no había por ahí para el rock alternativo. Después todos sabemos cómo terminó la Sí, cuestión, pero en esa época estaban los Brujos, Babasónico también era re sí, alternativo. o bueno, Peligroso Gorriones también, Peligroso hemos Gorriones. hablado. Pero por ahí no era algo tan definido lo que era indie. No, Era como. no eran independientes esas bandas, me parece. Porque en esa Hasta yo te he entendido, no, del todo no. Porque pero... era difícil ser independiente porque vos tenías que grabar y para grabar tenías que ir a un estudio y para ir a un estudio tenías que firmar con los estudios de grabación eran con cinta magnética, que Ujú. la cinta magnética Se valía pagaba. $5.000 el rollo, una cosa así. ¿Cómo se va a pagar eso? No, tenés que pertenecer, firmar un contrato, vos le grabás un disco a la empresa y la empresa se encarga de venderlo y vos termina ahí tu trato, ¿no? Ujú. Después con las computadoras y todo eso, las placas de sonido Se democratizó. se si demo- se quiere. sí, sí, bueno, ahora todos pueden grabar en su casa, listo. Entonces ahí como que la música independiente dio un salto que es justo esos años, 2002, 2003, 2004, que también pudimos comprar computadoras todo, 2005, 2006. Y ahí empezó a haber un auge de maquetas por todos lados. Había muchas maquetas. Muchas maquetas, mucho indie demo. podía- O sea, Mucho tren rock. roca vendiendo maquetas. Sí, el indie tenía mucha maqueta hogareña. Le faltaba ese profesionalismo que llegó mucho después, ¿no? Mató un policía motorizado, graba en Texas. Con mejores equipamientos. No es lo último, porque seguramente ahí hay cosas analógicas. Ujú. Pero está grabando como a la altura de cualquier banda a nivel mundial, ¿no? Exacto. Y siguen siendo independientes y lo van haciendo así como lo hacemos todos. Exacto. Para mí pasó uno de los temas que más me gustó, ¿Cuál? que es Vieja. Para mí tuvo un significado de los sonidos y de la música en general. Y después cuando hablamos y me pasaste lo de la gacetilla, más o menos de qué trataba. decía la gacetilla? Que era sobre Lucho. ¿Puede ¿Eso ser? decía? Sí. No lo leí. Ah, ok. Lo bien que hacer. Bueno, nada. Le presté más atención, qué sé yo. Si bien estuvo difícil porque, qué sé yo, es un disco que particularmente me gustó mucho. Vieja, llegó un momento que me dije, che, todas las reproducciones que tiene deben ser mías, porque volvía, ¿viste? Es como que... Sí, Vieja es un tema. No es un homenaje, es como un tema dedicado a Lucho directamente. Todavía no se lo pasé, no sé si lo escuché. Creo que no lo escuché. Lo bueno es que no lo sabe. No sé si lo Y que hay escuchó o no. toda una historia detrás. Claro, olvídate de homenaje. obvio. Bueno, es un discazo de 9 canciones que precede a Zodíaco y Político, pero no es que lo precede, sino que hubo mucho en el medio, hubo mucho trabajo, mucho show y me da la sensación que este disco los agarra muy tocados en vivo también. Sí, yo lo que quise hacer es eso, no dejar de tocar en vivo, estar afilados, entrenar, porque es un entrenamiento, es como, más que un entrenamiento es un trabajo de resistencia. Si podés tocar todos los fines de semana, ya tenés el 50% del trabajo hecho, después tenés que hacer todo lo demás. Claro. Pero tenés que resistir eso, de tocar, de ir y tocar, ir y tocar, ir y tocar todos los fines de semana donde sea, donde se pueda. Y es difícil organizar 5 personas, con sonidistas, a veces con iluminador, y llevarlo y traerlo. Es todo un... Los arreglos con los lugares. Sí, bueno, sí, ni hablar del tema de la plata. Claro. No lo quiero mencionar porque Sí, sí. es un tema demasiado mundano, Pero hace pero la es el cuestión, problema y también. es lo que hace que funcione, ¿no? Claro. Pero bueno, tratamos siempre de no perder, obviamente. Pero igual hay que poner el cuerpo un montón y la mayoría de las veces no cobramos, lo hacemos igual y vamos. Y después está todo lo otro que es grabar, masterizar, sacar el disco, hacer la tapa, hacer el video, hacer la prensa, bueno. Eso también es un re laburo, obviamente. Pero si no haces lo otro tampoco, viste, Claro. tenés que hacer las dos cosas. Y es lo que estamos intentando hacer, al menos. Como que uno proyecta, bueno, sacamos un disco, hay que hacer esto. Cuando sale el disco tenemos que estar en nuestro mejor momento. No sacar un disco y estamos todos. Sí, sí, sí. rengo. Sí, sí. No, totalmente arruinado. O sea, hay que sacarlo en nuestro mejor momento y ahí vemos hasta dónde llegamos. Pero
básicamente esa es la estrategia, pero bueno, es un gran trabajo. Y es como un bebé recién nacido, ¿viste? Como, bueno, sí, es un bebé, pero no habla, no solo llora y se caga. ¿Vos en algún punto te alejás un poco del disco de haberlo escuchado tanto, de haberlo Claro, trabajado ya no tanto? no lo puedo interpretar o no sé qué es lo que le pasa a los demás. Bueno, Realmente no sé. justo No sé me cuál viene es. a la cabeza. Es hasta que crezca un poco y ahí veo qué dice. Es como un bebé. O sea, Ujú. hay que esperar Sí, un sí, año o sí. dos que el bebé hable o que diga algo, qué le gusta, qué no le gusta. Yo siento, no sé si es porque a mí me gusta la banda o porque calculo que debe ser que viene por ahí. Como que no para de encontrarle cosas al disco. Como que si bien escuchar es algo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Porque Sí. puede estar sonando algo acá de fondo y Sí, a la sí, par sí. estamos interpretando, escuchando, pero me pasa eso, como que siempre estoy poniendo, o viste cuando decís, che, pongo la misma canción porque siento que le di la atención que necesitaba. sí. Y de poner la primera trilogía, los primeros 3 temas que escuchamos, Botella, Botella, había Sintonizar salido, y una nave. Sintonizar y una nave me pasa lo mismo. Era como que volvía a escucharlo porque ¿Lo escuchabas de a tres? ¿Así de a grupos? Sí, lo iba escuchando qué a bueno. grupos. Bueno, me gusta. Porque me pasaba justo, lo pensé cuando venía para acá, que Claro. se da la casualidad que son los 3 y los 3 arrancan con los temas que ya habían salido. Sí. Y era como... Y eso fue a último momento. Fue el último que hicimos, ordenar los temas. Bueno, nosotros lo pensamos así el programa, por eso lo hicimos. De hecho, era otro orden y el último día cambiamos el orden. Y quedó Mirá. así. Ahí va. Y dije, tiene sentido, porque es el que salió más 2, el que salió más 2, el que salió más 2. No había Como una que- cuestión más allá de decir, bueno, el que Como salió una- los 2. O sea, viste que por ahí hay bandas que te dicen, no sé, lo armé así porque la historia que cuento... No es que cuenta una historia lineal así. Pero el tema 2 era Banana y lo pasamos para el el último, 7. el Y el 7 7 era Sintonizar y lo pasamos para el 2 y quedó así. Bien. Muy No bueno, sé. muy bueno. Hay cosas que se dan. Sí, naturales. Sí, capaz que lo ordenamos inconscientemente también. Sí, o por ahí, no sé, viste que a veces pasa de que decís, bueno, tal canción si termina, combina Sí, bien con la yo que me fijé sigue. eso y de hecho Fermín, el guitarrista, es muy bueno en eso. Le pasé la lista de temas. Fer, ¿qué te parece esta lista de temas? El orden este, y me dijo, bueno, este termina en fa, arranca el otro, arranca en sí, no sé qué. Me empezó a decir, sí, está bueno porque es... No sé. Sí, está bien, yo no entiendo nada de lo que me estás diciendo, pero... Vos decime si está si todo bien. está joya, le damos por adelante. Sí, me parece que va a funcionar, listo. Listo, vamos, de hecho. Están haciendo un laburito interesante de prensa, se hizo una escucha el otro día en Ciudad de Gatos. Hicimos una preescucha en Capital y una preescucha en La Plata y las dos fueron muy buenas, tuvieron un montón de errores, pero fueron muy buenas en cuanto a ritual. Claro, la Sí, devolución. en la de Buenos Aires se armó así ya poco todo para Muy divertido, como- muy divertido. y tocamos un acústico ahí con pandereta y una guitarra y era más gritar que tocar, ¿no? Y yo con un megáfono y no se entendía nada. Pero estaban Bien rock and roll. todos contentos y una cafetería era un café con medialuna. Nada que ver. Muy divertido, muy divertido. ¿Cómo sigue el futuro de este disco? ¿Cómo siguen ustedes? ¿Tienen fechas programadas? Ya lo hemos visto. Sí, tenemos ahora una fecha el domingo en Capital, en Stramen. Stramen, lindo lugar. Y después vamos a hacer una pausita porque bueno, estamos bastante quemados de la realidad. Necesitamos un descansito, unos 15 días. Y después tocamos en julio, ya empezamos otra vez. Ya tengo algunos eventos o cosas así. Bien. Cosas alternativas, ¿no? Voy a presentar una película, no sé, en un ciclo en Malvinas. Mirá. Una película Ok. que del universo Hojas tenía que ser, y bueno, una película que puede ser del universo Hojas. Yo le había dicho una de Campuzano, me dijeron que no, porque era un director nacional y iba a tener problemas de derecho, qué sé yo. Ok, Tenía sí. que ser internacional, bueno. ¿Y qué elegiste? Elegí 24 Hour Party People. Ah, sí. Que es sobre un manager que es sí. returbio y... New Order, y Joy Division. como que hace la Factory también se llama, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Toda la movida La de de Manchester, sí, que es Ujú. Joy Division primero, después New Order y termina con los estos
desastrosa, ¿cómo se llama? Ay, los Sex Pistols. Happy Monday. Happy Monday. Con Happy Monday termina y con la fiesta electrónica y las drogas y todo. Que tiene la famosa escena de cuando envenenan a las palomas. Los New Order. No me la acuerdo, yo la vi, no solo vi la película. No me la acuerdo, ya la Sí. elegí, van a pasar esa. Bueno, vengo a ese evento, que creo que lo tengo que presentar yo y ese, bueno, de ahí ya empezamos a hablar de cosas y tocamos el viernes 10 Ujú. en Ciudad de Gatos. Ok, la próxima Con fecha. Fonsi y los Paritarios. Bien, ok. Esa va a ser la buena próxima fecha. Así que esa semana ya arrancamos julio a hacer esas cosas y después vamos a presentar el disco más septiembre, octubre, cuando ya haya mejor clima y nosotros nos Y pasa el aprendamos- mundial también. y pasa el mundial y nos aprendamos los temas. Claro, eso es fundamental. Eso es Hay que una ensayar buena. un montón porque ahora hay que aprendérselos bien a los temas que salgan naturales. Hubo mucho laburo de laboratorio en el disco este. Mucha postproducción. Ujú. Y después hay que llevarlo al vivo. Ahora hay que llevarlo al vivo y Que no es poca cosa. y que suene lindo, a lo mejor no suena tal cual, pero que tenga un sentido y que encaje bien con la lista que ya venimos haciendo. Así que para septiembre, octubre vamos a presentar el disco en Capital y en La Plata. Ok. Pero bueno, ahora con el mundial y el frío y la crisis y todo eso, dijimos, bueno, frenemos, llegamos hasta acá, joya, hagamos una pausa y volvamos después, armemos otra gira para la segunda mitad del año. Por supuesto que ante cualquier evento, ante cualquier show, estamos disponibles para Bien. chiviar lo que sea, contar Bueno. con nosotros. Y nos vamos a despedir con la última triada que tiene, para mí, a mi humilde entender, el hit del disco, que es un tema que se me pegó, que es Banana, Souvenir y Hojas Secas. ¿Cuál fue el tema que más te representó a vos? ¿De esos tres? No, del disco entero. Creo que una nave. Una nave. Sí. Ok. O sea, cuando fueron saliendo sueltos, tiene una carta para. Me voló la cabeza. ¿Sí? Sí, tiene una carta. Sí, yo Wow. sorprendidísimo. Wow. Sorprendidísimo. Y después, bueno, sí, una nave. A vos, Lucas, ¿cuál es el que más te representa todo esto? Es Y difícil, Hoja Seca, no, Hoja Seca. Hoja Seca. Y sí. No sé si es el que más me gusta. Me gustan todos, pero me representa mucho más Hojas Secas porque quise contar un poco cómo me sentía en ese proceso de que se desarmó toda la banda, quedamos unos pocos, o sea, quedó la mitad de la banda Ujú. y volvimos a rearmarla y termina todo en un rock and roll y una fiesta como que lo logramos que la banda siga viviendo, ¿no? Bien. Le dimos otra oportunidad. Ah, otra cosa que quería decir, Sí, obvio. ya diciendo esto que dije, como que la banda, el primer tema que salió, que era Botella, Sí. que tratamos de contar la historia de la banda pero con música, y entonces la banda arranca con la batería y el bajo, que eran los dos músicos que quedaron, porque faltaban las dos guitarras. Claro. Entonces el primer tema arranca guitarra y bajo, y se van agregando los integrantes a medida que fueron entrando a la banda. Ah, mirá vos, esa no la tenías. Decía que vos sos fanático, pero no la tenías. Sí. Muy Como buena que quisimos data. contarlo Me había quedado- desde lo sonoro. Muy bien. Sin explicarlo. Yo lo explico por si alguno no sabe. No, pero creo que nadie se dio buenísimo, cuenta. pero es de las joyas. Para eso se hacen estas notas, justamente Sí. para que caiga una de esas datas. Entonces entra la batería y el bajo de entrada, después entra el teclado, que es Damián, que había tocado al principio como batero en el 2005. Ujú. Él toca el teclado en esa parte, como diciendo acá estoy. Acá estoy, soy parte. Y después toca Fermín, que fue el cuarto que entró. Y después toca Kanki a lo último en el estribillo, que entra recién en el estribillo porque fue el último El que entró. último que entró. Aparte, además, cuando grabó ese tema, él hacía 4 meses que estaba en la banda. Y ya grabó un tema. Muy golazo. Y él grabó el tema. O sea, él además de tocar la guitarra, reemplazar a Lucho y aprenderse todos los solos de guitarra de Lucho y todo eso, grabó este disco al mismo tiempo. Zarpadísimo. Capo los dos, Kanki y Fermín, dos capos. Bueno, esperemos que el futuro de Aunque sea muy bueno y que nada, los tengamos de vuelta cuando ya hayan hecho todo este camino, que es un camino por delante, como siempre, hay que trabajar. Sí, es un camino que hay que trabajar mucho. Salir a y defenderlo. Salir a defenderlo, tal cual. Pero bueno, es una nueva bandeja de bombones y la gente los agarra, ¿viste? Algunos se encariña con uno, ¿viste? Es una nueva... Eso, No, bueno. alimento. Estuvo Facundo López en Controles, Cejo en su columna, Diego Reyes, Luca, muchísimas gracias. Gracias a La ustedes. hemos pasado realmente muy lindo. La Y lo pasamos más bien. importante que el día de hoy, en el 2026, en un streaming en YouTube, pudimos escuchar un disco entero. Y Sí. eso es fundamental.
Sí. y que siempre defendemos esa cuestión. Es que es la obra, ¿no? Bueno, está bueno hacer simples, pero en un momento tenés que hacer un disco es como hacer un cuento o un libro, ¿no? Es lo mismo. Es una novela. Es la novela esta. Terminamos con el último capítulo de la novela de Hojas por el Barrio. Vamos a escuchar Banana, Souvenir y Hojas Secas. Muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente noche. Nos despedimos de la mejor manera con Hojas por el Barrio. Muchísimas gracias. Gracias.